Hola a todos, y bienvenidos a la historia de la serie de Hidden Lore, una creación de Fox Imations y Mr. Creepypasta, basado en el universo de Five Nights at Freddy's. La serie comienza dentro de Freddy Fazbear's Pizza, donde los animatrónicos presentan su espectáculo sobre el escenario. Todo parece ir con normalidad, salvo por ciertos fragmentos en los que comienzan a mostrar fallas. I could use some more homemade, more pizza. There's plenty of delicious people, delicious pizza. En varias ocasiones también se aprecian distorsiones visuales, una clara referencia a las almas de los niños atrapados en los robots. Aunque Freddy y Chica insinúan la idea de devorar personas, es Bonnie quien, al menos en esta ocasión, parece intentar advertir al público. All you young bunnies need to have your carrots. Please run. Health is important if you want to live. Have a fun and happy Children. fun and happy time. Freddy Fazbear's Pizza. En un momento, Chica pronuncia la frase "no los dejes ir". Por el tono inquietante de la situación, y considerando lo que había insinuado previamente, es posible que se refiera a que no permitan escapar a los niños presentes, tomando con seriedad la idea de que los animatrónicos podrían alimentarse de ellos. Tras una falla técnica aún más evidente, el show continúa. Freddy invita al público a llamar a Foxy, momento en el que se intensifican las fallas visuales, especialmente cuando menciona "siempre solo". Help me out, kids. Foxy. Eat them. Last time, kids, nice and loud, so we can get him out here. Foxy. Yar, me mateys, it's me, Foxy, and welcome to the Pirate's Cove. Freddy best be getting back to the stage, or I'll be forced to... Gut the pig. Forced to make him walk the plank. Have fun, kids, and let's kill them. Keep ourselves safe when exploring Pirate Cove. Múltiples fallas presentará Foxy. Advierte que no se debe correr por la cala o se estará perdido para siempre, mientras la figura de Spring Bonnie aparece por detrás. Reiteradamente se muestra también el alma del niño atrapado y súplicas de ayuda, aunque nada de esto sería perceptible para el público. La tensión alcanza su punto más alto cuando una niña intenta acercarse a Foxy, pese a que el jefe del lugar le advierte que no lo haga. Ma'am, please ask your daughter to get off the stage. She's not hurting anyone. Let her play with the fox if she wants to play with the fox. Mom, look at his funny mouth. He's so stupid looking. Oh God. Oh my God. Luego de la trágica situación, la escena cambia y vemos al guardia nocturno conversando por teléfono con el jefe, quien confirma que el animatrónico mordió la parte frontal de la cabeza de la niña, arrancándole un trozo del cerebro. El jefe explica que técnicos habían realizado cambios en los robots, aunque sin precisar si se trataba de chips o discos, y recalca que aquello podría causar fallas. Asegura además que los animatrónicos tienen instrucciones estrictas de permanecer siempre cubiertos por el traje. El jefe se despide diciendo que se van a ver a las 6 a.m., y en ese momento, el guardia se queda viendo el periódico. No pasa mucho tiempo antes de que el guardia escuche pasos. Crap. What the hell? Tras revisar las cámaras del local, decide dirigirse al escenario para comprobar el estado de los robots. Allí encuentra únicamente a Chica y a Bonnie, sin tener rastro de Freddy. De pronto, el alma de Freddy aparece en un costado de la pantalla, ocultándose cuando el guardia intenta mirar. En ese mismo instante, Chica y Bonnie se activan, y mientras continúan con sus diálogos dirigidos al público, comienzan a manifestarse diversos fallos.
Hello, kids. It's your best bunny buddy. Bunny buddy. Escape now. Bonnie, are you having a good time at Freddy Fazbear's Pizza? You're like me. Because I sure am. I guess all of them are breaking. Then, ow! Crap! Let me go! You can't eat pizza all the time. Sometimes you have to keep to the healthy snack. What did you just say? That's against the rules, buddy. Help me. Let me go, you stupid machine! Be good, or we're going to have to tell your parents. Ugh. God damn it! You almost broke my arm. Where's the off switch on this? What the hell? You know what I do for fun. What I do for fun? I like to eat I like to eat people. pizza. You're next. El guardia se refugia en la cueva del pirata, convencido de que todo se debe a una falla en la programación de los animatrónicos. Sin embargo, antes de poder pensar en informar a los técnicos, es interrumpido por Foxy. What the fuck? Rule breakers be walking, my fault. Walking the plank. No running. Join us. The Pirates Cove, lads. What? Why isn't the door closing? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Come on, man. Come on. What? Hey, buddy, you're going to die like me. You're not following the rules. Hello? Hello? Gordon? El siguiente video se llama Tragedias y Miedos, y es una creación exclusiva de Fox Imations. Inicia mostrando el interior del restaurante, en específico, la sala donde se encuentra Puppet. En la caja de música aparece un cartel de búsqueda de Charlotte Emily, y poco después se recrea lo ocurrido en 1985, durante un espectáculo en curso. Todos los niños disfrutaban, excepto Charlotte, quien había quedado afuera del local. Al poco tiempo llega un auto azul, del cual desciende el asesino de los niños. Él termina con la vida de Charlotte y se retira. En esta versión de la historia, no se trata del hombre de morado, sino del hombre de azul, aunque de igual manera se le conoce como William Afton. Instantes más tarde, Puppet aparece recostada junto al cuerpo de Charlotte. Es entonces cuando la niña renace, con su alma en el interior de la marioneta, descubriendo que tiene la capacidad de otorgar vida a otros que hayan corrido la misma suerte. I recognize you, but I'm not afraid of you. Not anymore. La narración avanza hasta junio de 1990, mostrando a los animatrónicos realizando un espectáculo para un comercial. Sin embargo, entre fallas y distorsiones, aparecen carteles de búsqueda que corresponden a las víctimas, revelando así la identidad de los niños atrapados en los robots. En Freddy está Gabriel, y en Bonnie se encuentra Jeremy. También se muestra fugazmente la sala donde ocurrieron los asesinatos,
para luego revelar que en Chica se encuentra Susie y en Foxy Fritz. Mientras el comercial continúa hablando de las pizzas, aparece brevemente un cartel de Cassidy, otra de las víctimas del Hombre de Azul. Acto seguido, se expone como el asesino, disfrazado con el traje de Spring Bonnie, logró convencer a los niños para que lo siguieran hasta la habitación donde los mataría. A Gabriel le dijo que su madre lo esperaba allí, a Jeremy que tenía un regalo para él, a Susie que había encontrado a su perrito, a Fritz que Foxy le tenía preparado una sorpresa y a Cassidy que le aguardaba un gran pastel. Una vez dentro de la sala, los niños descubren que nada de lo prometido existía. Solo estaba el Hombre de Azul, quien se quitó la máscara del traje y sacó un cuchillo para asesinarlos. El tiempo transcurre, y Puppet abandona su caja de música para dirigirse hacia la habitación donde murieron los niños. Allí encuentra sus cuerpos dentro de los animatrónicos y decide devolverles la vida. La escena cambia entonces a un entorno etéreo, donde los niños aparecen confundidos, conscientes de que el hombre les arrebató la vida. Puppet les explica que, al igual que ella, han muerto a manos del mismo asesino, pero que puede darles un nuevo renacer dentro de los robots. Uno a uno, los niños regresan, excepto Cassidy, a quien más tarde Puppet le concede el cuerpo de Golden Freddy. Es en ese momento cuando Cassidy promete vengarse por lo que el Hombre de Azul les hizo, y la secuencia concluye. La historia avanza hasta 1993. Mientras se muestra una fotografía del Hombre de Azul, de fondo aparecen imágenes de lo acontecido en el video anterior. La cámara se centra luego en él, quien expresa su odio hacia los animatrónicos y su deseo de destruirlos. Posteriormente, la narración se traslada a 1995. William Afton regresa al restaurante en medio de una noche lluviosa, empuñando un hacha y dispuesto a acabar con los robots. Para ello, hace que los siga uno a uno, aislándolos para destruirlos más fácilmente. Primero acaba con Freddy, luego con Bonnie, después con Chica y finalmente con Foxy. Al intentar marcharse, William olvida que aún queda un animatrónico, Golden Freddy, habitado por el alma de Cassidy. Fiel a su promesa de venganza, Cassidy menciona que su sufrimiento será eterno en sus manos. Acto seguido, las almas de todos los niños lo acorralan en la sala donde se guarda el traje de Spring Bonnie. En un intento desesperado por intimidarlos, William se coloca el traje. Lo que ocurre después es un clásico. Come back. El final deja abierto una posible continuidad, posiblemente viendo acontecimientos relacionados a FNAF 6. Y estos fueron los videos sobre FNAF creados por Foxymations, recordando que puedes apoyar también su canal.
Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.